Y en esta mañana quiero empezar con un caso que sucedió hace unos 5 años, más o menos. Sucedió con la firma Volkswagen, la firma de automóviles Volkswagen. Ellos se ingeniaron una forma bastante creativa de pasar por alto los controles ambientales que tienen los automóviles aquí en Estados Unidos. Para que un carro se venda aquí en Estados Unidos tiene que pasar por ciertas pruebas, ciertos estándares que comprueben que los autos no emiten hasta cierto punto de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono. Bueno, lo que hizo Volkswagen, y fue una orden dada desde la cabeza, desde la junta directiva y del presidente, lo que ellos hicieron fue pensar en un software que instalaron en el auto, de manera que cuando se introducían los dispositivos de medición, el software cambiaba la medición del dispositivo y los carros pasaban las pruebas. Fueron muchísimos autos que se vendieron en Estados Unidos en esa condición, hasta que un día se descubrió el error, se descubrió el fraude. Ustedes podrán imaginar entonces cómo quedó la imagen de Volkswagen en aquel momento a nivel mundial. Si ustedes buscan en Google la noticia, van a encontrar que creo que en estos días estaban hablando justamente del juicio que está enfrentando el que en ese momento era el presidente de Volkswagen. Pero imaginémonos por un momento lo que eso ocasionó para Volkswagen. Lo primero es que la confiabilidad en esa firma de automóviles se perdió. Las personas que conocieron el caso y que se enteraron por las noticias del caso, difícilmente querrán comprar un carro Volkswagen nuevamente. La reputación de la empresa salió gravemente afectada. Nadie sabe si tuvieron la osadía de cometer un fraude en algo como la medición de gases de efecto invernadero. Lo primero que uno puede pensar es, bueno, ¿y qué más partes de un carro Volkswagen salen mal? ¿O en qué partes de un carro Volkswagen me pueden engañar? Así que la confiabilidad de Volkswagen se vio grandemente afectada. Lo segundo es que también creció la desconfianza en la industria automotriz y se implementaron controles mucho más rigurosos para los automóviles debido a lo que pasó con Volkswagen. Como podemos ver, cuando ocurre el fraude, cuando la verdad se oculta, cuando se trata de mantener la apariencia de cierta imagen, de cierto estándar, de que todo está bien, se engaña a las personas con mala intención, y cuando se descubre la mentira, por supuesto, la imagen del que mintió sale gravemente afectada. En los tiempos de Jesús, los fariseos promovían ese tipo de moralidad. Ellos inventaron formas para no comprometer sus palabras con nadie, para que si te decían algo, realmente no se estuviesen comprometiendo contigo. Y lo peor del caso es que los fariseos enseñaron esas reglas para jurar al pueblo. Así que se podrán imaginar la situación donde nadie podía confiar en nadie. Una persona requería que alguien se asegurara o te jurara que va a hacer algo, y tú decías, pero ¿de verdad esta persona se va a comprometer conmigo o no se va a comprometer? No había confianza. Y eso es lo que Jesús entra a corregir con el pasaje que leímos en esta mañana en Mateo 5, versos 33 al 37. Eso es lo que Él está corrigiendo. Vamos a hacer una corta oración pidiendo al Señor que nos guíe. Señor, por favor, guíanos. A pesar que este tema pueda parecer lejano, como una anécdota de una empresa o como una anécdota de los tiempos de Jesús, realmente es un tema que está muy vivo y muy vigente en estos tiempos. La confianza se ha perdido, la verdad no tiene valor, y ahora, Señor, difícilmente podemos confiar el uno del otro. Ayúdanos, oh Señor, a entender lo que tienes para decirnos
como tu pueblo, sobre este asunto. Que seas hablando a nuestros corazones, que seas renovando nuestro entendimiento acerca de la verdad y sobre todo que nos hagas comprometidos con la verdad. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana. Amén. Bueno, nuestra enseñanza se titula Jesús enseña sobre nuestro hablar y va a tener 3 puntos. El primero es la introducción, el segundo es la enseñanza de los fariseos y el tercero es la enseñanza de Jesús. Vamos a utilizar el mismo esquema que hemos utilizado hasta este momento. Lo primero es la introducción y siempre hago esta introducción porque es necesario que nosotros no perdamos el hilo de lo que Jesús está haciendo en el Sermón del Monte. Es muy fácil que cuando uno viene a un pasaje pequeño, uno pierda el hilo de lo que viene diciendo el autor, en este caso es Jesús, de lo que el asunto que él quiere tratar. ¿Qué hemos visto en el Sermón del Monte? El Señor viene diciendo que Él nos trae a su reino, Él nos hace bienaventurados y que esa bienaventuranza se manifiesta en una vida de pobreza de espíritu, una vida que reconoce que necesita la misericordia del Señor, una vida de lamento por el pecado, de hambre y sed de justicia, de misericordia, de llevar el mensaje del Evangelio de la paz a otros. Y luego nos dijo que esa obra que el Espíritu hace en cada uno tiene como propósito transformarnos, hacernos sal y luz en este mundo. De manera que ese beneficio que el Espíritu hace en nosotros finalmente termina afectando a otros. Y además vimos que el Señor, haciendo esta obra en nosotros, nos lleva a un tipo de obediencia que es superior a la de los escribas y fariseos. Y ahora, justamente, lo que Él está haciendo es enseñarnos qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que decía la palabra de Dios, cuál era la intención de la palabra y cómo podemos obedecerla. Entonces, es en este punto donde Él ha comenzado con estos dichos: oyeron que le fue dicho, pero yo les digo. Y este de hoy es uno de esos dichos. Oyeron que le fue dicho, pero yo les digo. ¿Qué decían los fariseos respecto a los juramentos? ¿Qué dijo Jesús con respecto a los juramentos? Eso es lo que vamos a ver ahora. Empecemos con la enseñanza de los fariseos. Dice el verso 33. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Esa cita, esa frase que decían los fariseos, viene de Levítico 19, versículo 12. Pero es una mala traducción por parte de los fariseos de ese pasaje. Es una cita mal hecha. ¿Por qué? Ellos están colocando en esta frase, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Ellos colocan el énfasis en tus juramentos al Señor. Es decir, los juramentos que se hacían expresamente o explícitamente solo en el nombre del Señor. Los fariseos lo que decían es: si tú juras por el Señor, tienes que cumplir. Eso es lo que decían los fariseos. Pero aquí viene la parte B. Si no nombras al Señor, el juramento no es tan serio y lo puedes romper. Esa era la enseñanza de ellos. En Mateo 23, versos 16 al 22, tenemos la idea completa de lo que los fariseos creían en este punto. Es como lo vimos en el sermón pasado, la versión ampliada de este resumen que Jesús hace aquí. Si quieren, acompáñenme por un momento a Mateo 23, versos 16 al 22. Allí dice: ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, ojo con esto, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él.
Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. En otras palabras, los fariseos habían inventado un sistema muy complicado de cosas por las cuales se podía jurar sin tener que estar obligado a cumplir. Si jurabas por el oro del templo, eso le daba peso a tus palabras. Pero si jurabas por el templo, no. Si jurabas por el altar y por la ofrenda, pasaba lo mismo. Entonces, si jurabas por la ofrenda, era serio. Si jurabas por el altar, no era serio. Y si jurabas por el cielo, no era serio. Pero si jurabas por Dios, sí era serio. Ese era el sistema que los fariseos habían inventado. Y con todo eso, lo que hacían era evitar mencionar el nombre de Dios y entonces poder romper algunos juramentos. La intención, mis hermanos, la intención era no cumplir. La intención era darte un juramento en el cual tú puedas creer, pero de antemano decir, yo no voy a cumplir con ese juramento y no estoy pecando al no cumplir con ese juramento. Esa era la enseñanza de los fariseos. Pero la enseñanza que el Antiguo Testamento tenía en Levítico 19:12 era muy diferente. Y es necesario saber lo que el pasaje dice para que veamos que el problema no estaba en Levítico, no estaba en la Escritura. El problema estaba en la interpretación de los fariseos. Levítico 19:11 al 12 dice lo siguiente: no hurtarán, miren el énfasis por dónde viene, no hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. ¿Cuál es el énfasis de Levítico? El no engañar a otros. El punto del Señor en ese mandamiento en Levítico era: no vas a engañar a tu prójimo, no vas a hurtarle. Aquí está hablando específicamente del fraude en los negocios. No vas a engañarlo en los negocios. No vas a engañarlo para poder quedarte con algo de él. No le vas a mentir. Y no vas a decir que estás prometiendo en nombre mío para engañarlo. El énfasis estaba en el engaño. Entonces la pregunta sencilla es: cuando los fariseos inventaron todo un sistema para engañar al prójimo, ¿estaban pecando o no estaban pecando? Estaban pecando. Porque estaban haciendo precisamente lo que estaba en contra de lo que el Señor había ordenado. Mis hermanos, eso es como cuando de niño había ese juego que los niños nos poníamos a jurar. Y entonces tú juras decir la verdad y uno simplemente cruzaba los dedos, los escondía detrás. Yo juro por mi mamá que voy a decir la verdad. No iba a decir la verdad. ¿Juras por Diosito? Decíamos como niños, ¿juras por Diosito que vas a decir la verdad? Sí, yo lo juro. Yo no quería decir la verdad. Ese era el juego que los fariseos estaban jugando. El juego de: te voy a mostrar que te estoy diciendo la verdad, pero realmente no te la quiero decir. Ese era todo el punto de la enseñanza de ellos. El Señor en la Escritura rechazó todo intento de engaño para sacar provecho. Siempre lo rechazó. Siempre lo reprendió. Por ejemplo, en Lamentaciones 3, versos 35 al 36 dice, y esto habla de pleitos legales, los pleitos en los juzgados: privar del derecho a un hombre en presencia del Altísimo, defraudar a un hombre en su litigio, estas cosas no aprueba el Señor. Es decir, engañar a otro para aprovecharme de él en un caso legal y ganarle es algo que el Señor no aprueba. Claramente, la ley, el Antiguo Testamento condenaba el engaño para sacar provecho en un pleito legal. Y en los negocios decía, o dice en Amós, capítulo 8, versos 4 al 6, oigan esto, los que pisotean a los menesterosos y quieren exterminar a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, achicar el efa
que era como una medida de 22 litros. Aumentar el ciclo, o la moneda, que era de 11 gramos de plata. Y engañar con balanzas falsas, para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias y vender los desechos del trigo. ¿Sabe qué quiere decir eso en pocas palabras? ¿Cuándo va a pasarle el domingo para que vayamos a pecar? ¿Cuándo va a pasarle el domingo para que vayamos a engañar? ¿Cuándo va a pasar el domingo para hacer otra vez negocios fraudulentos? Para venderle a la gente, lo voy a decir más escuetamente lo que lo dice aquí, venderle basura por trigo. Sí, vendían los desechos del trigo como trigo verdadero. ¿Cuándo va a pasar la rutina religiosa para engañar a otros y seguir pecando? Eso era lo que decían. Así se comportaban. Y el Señor envió su juicio contra Israel y contra Judá por eso. Precisamente por esa actitud de engañar a otros. Hermano, ese es el mundo de hoy. Nosotros podemos decir, eso está escrito en la Biblia y pasó hace mucho tiempo. No, ese es el mundo de hoy. El mundo de hoy es un mundo donde todas las personas, en muchas situaciones, tratan de conversar o llegar a acuerdos de manera que la palabra no se comprometa. Eso es común, bastante común en el mundo de hoy. Las personas muestran una imagen falsa cuando cuando hablan para ganarse tu confianza. Porque quieren cerrar una venta, porque quieren hacer un negocio contigo, porque quieren conseguir un trabajo o hasta conquistar pareja. Lo que sea. Te muestran una imagen falsa, se comprometen a algo que realmente no son y después viene la decepción. Pero ya después que venga la decepción, no importa, porque sacaron provecho de lo que querían. Esa es la realidad de hoy. Todo el mundo miente con tal de lograr el objetivo. Lo importante es ganar. Lo importante es vender. Lo importante es ser contratado o conquistar. Eso es lo que importa. Y lo peor del caso es que incluso nosotros nos hemos acostumbrado a eso. A que así es como se vive. Así es como se hacen las cosas. Si no haces eso, no puedes sobrevivir en este mundo. Y adivinen en qué momento es que reaccionamos. Cuando es a nosotros a quienes nos ocurre. Ahí lo lamentamos. Pero cuando nosotros lo hacemos, algunos, no digo que todos, pero están tan acostumbrados que así es como se vive. Si no lo haces, no vas a poder sobrevivir. Mire, yo recuerdo que hace unos meses, esto lo comenté de hecho en otro mensaje, recuerdo que hace unos meses en Colombia salió la noticia de un ex candidato a la presidencia que recibió unos dineros ilícitos para su campaña y el hombre sintió el peso en su conciencia y fue a buscar a un sacerdote católico. Y el sacerdote le dijo, mira, tú estás rodeado de mucha gente mala. Hay gente que te quiere destruir. Entonces mejor no digas nada. Uno esperaría escuchar eso de una autoridad religiosa. No. Pero ese es el mundo en el que estamos viviendo. Esos son los niveles a los cuales la sociedad ha caído. Hermanos, Israel y Judá fueron juzgados por esas cosas. Por eso Israel desapareció y Judá se fue al exilio. ¿Acaso Dios, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, no va a castigar el mismo engaño de la misma manera? ¿Acaso no habrá juicio para quienes han hecho del engaño su modo de vida? Lo va a haber. Y si nosotros, aquí venimos nosotros, y si nosotros estamos viviendo así, buscando la manera siempre de escapar al peso de nuestras palabras, no comprometiéndonos, no responsabilizándonos, tratando de dar una imagen para conseguir nuestros objetivos, bueno, tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que necesitamos arrepentirnos, la buena es que tenemos a Cristo.
que nos lava, que nos purifica. Y por supuesto, crea en nosotros por su Espíritu una nueva disposición a la obediencia. Es la buena noticia. Tenemos a Cristo. Sí, tenemos que reconocerlo. Si lo hemos hecho, tenemos que reconocerlo. Pero tenemos a Cristo. Pasemos a ver qué es lo que Jesús tiene para decirnos sobre este mismo punto. Dicen los versículos 34 al 36. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. El Señor aquí muestra su desacuerdo con los fariseos. Lo primero que Él dice es, mire, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por la vida, ni por ninguna otra cosa podemos jurar sin que el Señor esté involucrado. Si juramos por el cielo, allí tiene el Señor su trono. Si juramos por la tierra, dice, allí está el estrado de sus pies. Si juramos por nuestras cabezas, es decir, jurar por nuestra vida, pues el Señor es el que tiene en sus manos nuestras vidas. El punto que Jesús quiere ilustrar es que en cualquiera de nuestras palabras, y ni siquiera necesariamente en nuestros juramentos, en cualquiera de nuestras palabras, Dios está involucrado. ¿Cómo le parece? En cualquier cosa que digamos, Dios está involucrado. Dios está en el asunto. ¿Lo mencionaste? ¿No lo mencionaste? Igual este mundo es de Él. Tu vida es de Él. Él está involucrado. ¿Eres creyente o eres ateo? Bueno, si eres ateo y no crees crees que Dios no existe, el problema es que Dios existe aunque tú no creas. Así que igual, tus palabras también están comprometidas. Eso es lo que el Señor está diciendo. No podemos escapar del hecho de que somos responsables por cada palabra que digamos, porque este es el mundo de Dios, Él lo llena todo y Él es el soberano sobre todo. Esa no era una enseñanza nueva de Jesús. Eso era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Jesús no está diciendo nada nuevo. Está colocándole una presentación única, sí, pero no está diciendo nada nuevo. ¿Qué decía el salmista? ¿Qué decía David en el Salmo 139, 1 al 4? Y este salmo creo que algunos se lo saben de memoria. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Del Señor no podemos escondernos. Nosotros no hemos dicho la palabra, y Él ya sabe la intención con la que la vamos a decir. Ese es todo el punto aquí. Nosotros no hemos dicho nada. Y Él ya sabe con qué intención, qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que queremos realmente decir. El Señor lo sabe. Así que el asunto no es si juramos o no juramos. El asunto es si nuestra intención es decir la verdad o no decirla. Si decimos la verdad, delante de Dios la decimos. Y si engañamos, delante de Dios engañamos. Punto. Ese es todo el asunto. La intención de la Escritura siempre ha sido que el temor del Señor produzca en nosotros la conciencia de que Él conoce cada cosa que decimos. Porque Él lo llena todo. Él está en todo. Estamos delante de Él. Delante de Él. No podemos escapar de Él. Jesús desea que como discípulos tengamos conciencia de que estamos ante Dios. Por algo el apóstol Pablo decía, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre.
Todo lo que hagamos o digamos, digámoslo o hagámoslo sabiendo que estamos delante del Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cualquier cosa que digamos, hagámoslo conscientes de que estamos delante de Él, ante su presencia. Él es Dios, lo llena todo. Y por eso es que el Señor concluye su punto diciendo: antes bien, sea al hablar de ustedes sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. En cualquier conversación, todo se limita a que decimos la verdad o no la decimos. A que lo que decimos es sí o es no. Delante de Dios no hay forma de ocultar la verdad. Delante de Dios no hay forma de decir la verdad a medias. Y Jesús agrega que cualquier forma que utilicemos para oscurecer, para que no sea tan claro el significado de lo que queremos decir, procede del mal. O del mal que hay en nosotros o del maligno. Es decir, lo que nosotros deberíamos examinar cuando estamos con la intención de no ser sinceros, lo que nos está diciendo Jesús es: ten cuidado, que eso no procede de mí. Eso no procede de mi espíritu. Eso procede del maligno. O eso procede del engaño de la carne. Así le pone las cosas el Señor Jesús. Hermanos, cuando engañamos nos parecemos más al maligno que al Señor. Finalmente el maligno es el padre de mentiras. Nos parecemos más a él. Nosotros, por el contrario, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos hijos de un Dios que ha hecho promesas y las ha cumplido. Somos hijos de un Dios que ha jurado por sí mismo rescatar a su pueblo y rescató a su pueblo. Y si ese es el Dios al cual servimos, si ese es el Dios del cual decimos que somos sus hijos, nosotros lo tenemos que imitar. Tenemos que imitar a nuestro Padre. Nuestro Padre es verdad. Nuestro Padre ha cumplido con su palabra. Nosotros estamos llamados a cumplir con la nuestra, para que la imagen de Dios en la tierra sea reflejada, para que las personas sepan quién es Dios por medio de sus hijos. Mis hermanos, este pasaje nos invita a renunciar a toda intención de engaño. Este pasaje nos invita a que las otras personas puedan creer en nosotros cuando nosotros hablamos. Usted me dirá, pero ¿cómo así que el pasaje nos invita a eso? Claro, nos invita a eso porque ¿cómo se construye la confianza y cómo se construye la credibilidad? Cuando tú eres una persona que dices la verdad, cuando eres una persona que honra tus compromisos, las personas empiezan a creer en ti y a confiar en ti. Y eso es lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. De manera que generemos tanta confianza, tanta credibilidad, que nosotros no tengamos necesidad de jurar. El sí es sí y el no es no. Porque generamos confianza y credibilidad con aquellos que hablamos. Miren, había un tiempo en que en esta sociedad, en este mundo, para hacer un negocio, lo que se necesitaba era la palabra y el apretón de manos. Eso era todo. Me diste tu palabra, nos dimos la mano, yo confío en que tú vas a cumplir con tu parte y que yo voy a cumplir con la mía. Ese era el mundo en que vivieron nuestros padres, incluso nuestros abuelos más bien. Eso se ha perdido. Pero nosotros deberíamos ser de ese tipo de personas en que con nuestra conversación, con nuestro estrechón de manos, basta. Lo que Él va a decir es verdad, yo lo creo. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Y ahora, habiendo dicho esto, como la enseñanza del pasaje, hay un punto que quiero aclarar. Y es una enseñanza que se ha popularizado mucho, que básicamente dice que en este pasaje Jesús está diciendo que no debemos jurar por nada.
El pasaje no está diciendo eso. El pasaje lo que está hablando es precisamente de la veracidad de nuestras palabras y de los juramentos que hacemos. ¿Cómo podemos saber que el Señor nos permite jurar en casos especiales? Bueno, el mismo Nuevo Testamento nos da ejemplos de Jesús jurando y de los apóstoles jurando, donde ellos juran delante de Dios y dicen la verdad. Para darles algunos ejemplos, empecemos por Mateo 26, versículos 63 y 64. Dice Mateo 23, 63 y 64. Pero Jesús se quedó callado ante los insultos del sumo sacerdote y de los demás. Y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es una gravedad de juramento. Es decir, te ordeno por el Dios viviente. Es una gravedad de un juramento. ¿Qué responde Jesús? Jesús no evitó el juramento. Dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote le dice a Jesús: jura que tú eres el Cristo. ¿Jesús lo evitó o lo juró? Jesús lo confirmó. Jesús aceptó hacer el juramento, hizo el juramento. Sí, yo soy el Cristo. Y el apóstol Pablo, más adelante en una de sus cartas, nos dice que Jesús juró, básicamente dio testimonio y juró delante de las autoridades de este mundo. O sea, fue un juramento el que el Señor Jesús hizo. Vamos a Romanos 1, versos 9 al 10. Otro ejemplo. Dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, otra vez aquí Dios como testigo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Aquí Pablo jura que él está orando por la iglesia de Roma y que él está orando por poder viajar a Roma. Claramente Pablo se comprometió en gravedad de juramento. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 2, dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Aquí Pablo, bajo gravedad de juramento, le encomienda a Timoteo predicar la palabra. Hay más ejemplos en el Nuevo Testamento, solo he tomado 3. Pero con esos ejemplos podemos ver que Jesús y los apóstoles juraban. Y de hecho Timoteo aceptó este juramento que Pablo hizo. Nosotros vivimos en un mundo caído donde desafortunadamente las palabras tienen poco peso. Y por esa razón algunas autoridades van a requerir de nosotros que juremos. Autoridades migratorias, por ejemplo. Las autoridades de una iglesia podrán exigir un voto. Cuando usted se hace miembro de una iglesia tiene que hacer un voto. Un juez también requiere juramento. Los juramentos existen en este mundo y se hacen. Y no hay pecado en asumir un juramento delante de Dios. Pecado habría si lo asumo con la conciencia de que no lo voy a cumplir, que es lo que Jesús viene hablando. Pero si una autoridad me pide jurar, puedo jurar delante de Dios, de que voy a decir la verdad. ¿Por qué es necesario? Porque en este mundo caído, a veces hay que recordarle a las personas que hay un Dios que todo lo ve. Y que cuando decimos algo, estamos delante de Él. Esa es la función que un juramento cumple. Nos recuerda que estamos ante un Dios y que Él está muy atento a lo que decimos. Entonces, mis hermanos, el Señor nos desafía a ser personas con un grado tal de honestidad que en nuestra conversación, en nuestra vida, no se requiere estar jurando por todo. No se necesita que juremos por todo. Que lo que digamos sea digno de confianza para otra persona.
El Señor quiere básicamente que, así como Él es un Dios de verdad, nosotros seamos personas de la verdad, que hablan la verdad, que son confiables, que las personas pueden creer en lo que decimos. Si el mundo está tan perdido en la mentira, nosotros podemos hacer una diferencia siendo personas que generemos confianza.